Vamos a estar en esta hora compartiendo la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos a leer allí la palabra de nuestro Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Un pasaje que nos habla acerca de un general del ejército llamado Naamán. En ese momento, Naamán era reconocido, ¿verdad?, por ser un hombre valeroso, un hombre general del ejército de Siria, un ejército muy poderoso, un ejército muy valeroso, y aquel hombre estaba a cargo de aquel ejército, era general, tenía una posición en medio del lugar donde él se encontraba, tenía una posición en Siria, era respetado, y la escritura nos dice y nos da algunas cualidades de aquel varón, y era que era grande delante de su Señor, era respetado, era tenido, ¿verdad?, en estima, era grande delante de la presencia del rey. Asimismo, dice la escritura que así como era grande delante de su Señor, también le tenía en alta estima, así como muchas personas, ¿verdad?, nos estiman, o nosotros estimamos a esas personas por diferentes eventos por los cuales se ha pasado, por el tipo de persona que es. Naamán era grande delante del rey, pero también era muy valioso, lo tenía en alta estima, porque a través de él, dice la escritura, Jehová había dado salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, y son muchas las cualidades que aquel hombre general del ejército llamado Naamán, aparte de tener autoridad, ¿verdad?, sobre aquella ciudad, sobre aquel ejército, era un hombre también que era apreciado, valorado, y era valeroso en extremo. Y hasta allí todo como que va bien, pero en la escritura, después de relatarnos cómo era Naamán, todos los atributos, esas cualidades que él podía tener, había un pero en la vida de Naamán, y es que aquel hombre era leproso. Amén. Tenía estatus, tenía autoridad, estaba en alta estima, tenía un rango, tenía una posición, estaba bien aparentemente, ¿verdad? Sin embargo, hubo un evento en su vida, y es que la lepra tocó a él. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros podemos ver personas que a nuestro parecer son perfectas, intachables, ¿verdad? Tienen muchas cualidades, pareciera que no tuvieran ningún defecto, pero
sabe, debajo de aquel uniforme que portaba Naamán se escondía algo y era una lepra que era muy contagiosa, que en esa oportunidad, en esa época no tenía cura, una enfermedad que era degenerativa, iba consumiendo el cuerpo de la persona. Entonces aquel hombre llamado Naamán era muy valeroso, tenía un estatus, pero sabe, nada de lo que él tenía le podía ayudar en la circunstancia en la cual él se encontraba. Aunque Naamán tenía una autoridad terrenal, aunque Naamán tenía una posición y era privilegiado y contaba con el favor del rey, había algo que estaba afectando su vida. Y déjeme decirle que esa lepra que Naamán tenía, solamente el poder de Dios la podía sanar, la autoridad de Cristo, porque hay cosas en este mundo que aunque el ser humano tenga muchas influencias, aunque tenga una posición, aunque tenga un estatus, hay algo que solamente puede ser curado, puede ser perdonado y puede ser lavado por la sangre de Cristo, y ese es el pecado. Amén. Hay una autoridad espiritual de la cual usted y yo necesitamos, ese poder sobrenatural que viene de la presencia de nuestro Dios. Amén. Entonces allí estaba Naamán, pero en Siria, ¿verdad? En medio de todos aquellos momentos en los cuales el ejército de Siria había tomado cautiva a diferentes personas, en una oportunidad esas mismas bandas armadas de Siria, ese rey poderoso, ese ejército grande, había tomado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Y esa misma muchacha sería la sierva de Naamán. La condición en la cual se encuentra Naamán en estos momentos, ¿verdad? Una situación difícil, algo a lo cual él no le encontraba una solución, una enfermedad que no podía ser sanada tan fácilmente, pero en la casa de Naamán había alguien que le daría una respuesta, que le daría una esperanza, que le daría una salida a la situación que él estaba viviendo. Y sabe que muchas veces Dios va a colocar personas a nuestro alrededor para que usted y yo le llevemos una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra que los lleve a confiar en el Dios de los cielos. Y así como aquella muchacha estaba en la casa de Naamán y ella pudo identificar, ¿verdad?, cuál era el propósito de Dios, cuál era el plan de Dios, porque muchos pudieran decir, bueno, se llevaron cautiva aquella muchacha, quizás hay resentimiento en su corazón, quizás no está pasando los mejores momentos, pero sabe que fue una sierva, que fue una mujer que vio una necesidad y tuvo compasión de aquel hombre, y ella sabía de que el Dios de Israel, el Dios en el cual ella había creído, podía ayudar a Naamán. Amén. Y sabe, cada uno de nosotros hemos conocido al Dios único, verdadero, al Dios todopoderoso, y en usted y en mí puede haber algo, y es que nos podemos convertir en esos canales a través de los cuales personas llegan a los pies de Cristo. Podemos ser esos canales a través de los cuales personas, vidas son restauradas, son sanadas, son limpiadas por el poder de Dios. Amén. Aquella mujer estaba allí sirviendo a Naamán. Pero sabe que aquella mujer, aquella muchacha en ese lugar contaba con algo, y es que ella conocía al Dios de Israel. Usted y yo debemos conocer el Dios que tenemos, un Dios sobrenatural, un Dios que es poderoso, un Dios que tiene el poder para levantar al caído, para traer sanidad a aquel que está enfermo, para dar una esperanza de vida a aquel que la ha perdido. La palabra que aquella joven da, que aquella muchacha da a la esposa de Naamán, se convierte entonces en un mensaje que cambiaría no solamente la vida de Naamán, sino de todo el contorno familiar. Y es que Dios hoy está colocando personas en lugares estratégicos para seguir impactando familias, para seguir tocando vidas, y esas vidas puedan ser sanadas y restauradas por el poder de Dios. Amén.
Entonces, qué importante cuando nosotros reconocemos al Dios que tenemos y también cuando podemos saber que somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Eso es usted y yo en las manos de Dios, instrumentos útiles, instrumentos a través de los cuales Dios quiere mostrar su poder. Así que en esta hora usted debe saber de que es un hijo amado de Dios y que Dios ha colocado en su boca una palabra que puede traer vida, una palabra que puede salvar al ser humano y lo puede sanar. Amén. Por eso debemos estar prestos a lo que las personas a nuestro alrededor están viviendo. Que cuando quizás nos cuenten una situación difícil, usted y yo no seamos de lo que dicen, verdad es, qué mal te está yendo. No, usted y yo debemos de ser de esas personas que podemos traer a aquella familia una palabra de esperanza. Usted y yo debemos tener un vocabulario diferente. Amén. Como hijos de Dios debemos marcar la diferencia. Nuestro vocabulario, nuestra fe debe marcar la vida de las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Amén. Entonces hasta allí llega la noticia a la esposa de Naamán y aquella mujer le dice a Naamán todo lo que aquella joven le había comentado y así se dispone entonces Naamán a ir donde el rey y el rey le envía cartas al rey de Israel, es decir, que se abre una oportunidad para aquel hombre. Y es que Dios va a llegar a la vida del ser humano en el momento justo, en el momento indicado, en el momento oportuno, en el momento donde quizás todo, ¿verdad? Los recursos se han acabado, pero que en Dios los recursos son inagotables y que en Dios también tenemos un Dios que obra de manera sobrenatural y que hace posible lo imposible. Humanamente, que este hombre general del ejército se curara, las probabilidades eran pocas, casi que nulas, ¿verdad? Muy contaditos y muy raro era aquella persona que sufriendo lepra se sanara. Eso lo llevaba a vivir aislado de la sociedad, de su familia. Es decir, que aquella enfermedad le quitaba todo lo que una persona pudiera tener. Y era lo que se estaba enfrentando Naamán, a perder su posición, a perder a su familia, a perder, ¿verdad?, esos privilegios que él tenía. Pero sabe que aunque hoy en día hay personas que han perdido todo, han perdido su identidad, han perdido lo que son por la lepra, por el pecado, por algo que han estado haciendo, Dios quiere en estos tiempos restaurar. Dios quiere sanar al ser humano, Dios quiere limpiarlo y Dios quiere darle una nueva oportunidad. Buenas noticias llegaron a los oídos de Naamán, ¿verdad? Y él decidió moverse en fe y aquel rey lo puede enviar al rey de Israel. Sin embargo, el rey de Israel rasga sus vestidos porque sabe que aunque en el rey de Israel había una autoridad terrenal, habían cosas que se salían de sus manos, pero lo que nosotros hoy sabemos era que había un rey allí en Israel gobernando terrenalmente, pero por sobre él, por encima de todas las cosas, había un Dios eterno, un Dios todopoderoso que estaba gobernando y que hoy gobierna nuestras vidas, y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios todopoderoso que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. A ese Rey servimos nosotros, al Dios que es grande, que no se le escapa nada. Así que aquel rey rasga sus vestidos. Sin embargo, Eliseo le está diciendo a aquel hombre que fuera donde él estaba: venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Sabe que en Israel había una persona que se había levantado, que contaba con el respaldo de Dios y la presencia de Dios en su vida. Y yo creo que en este lugar Dios se levanta y Dios respalda a esta iglesia, a sus hijos, a los siervos que están en este lugar. Y así como aquel hombre pudo decir que venga y conozca que hay rey sobre Israel, dice la escritura que Naamán fue donde estaba Eliseo. Pero cuando Naamán viene donde está Eliseo con todos sus caballos, con sus carros, con todo lo que él había preparado, Eliseo le envió un mensajero.
Y Eliseo le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Las indicaciones que Eliseo le estaba dando, podemos decir que son unas indicaciones sencillas, ¿verdad? Fáciles de cumplir. Quizás aquel general del ejército pensaba que Eliseo lo iba a salir a recibir, a abrazar por todos aquellos presentes, por todo lo que él era. Pero sabe, Dios actúa de la manera en la cual Él quiere, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra actitud. Y la actitud de Naamán ante el pedido o ante el mandamiento que le está dando Eliseo no fue el mejor. Dice la escritura que él se enojó, porque no recibió lo que quizás él pensaba recibir. En medio de aquel enojo, él puede decir, hay mejores ríos, hay mejores lugares donde yo me puedo bañar y quizás mi piel sea restaurada. Pero en la clave del éxito y donde usted y yo vamos a recibir nuestro milagro, nuestra bendición, nuestra respuesta, ¿sabe dónde está? En la medida en la que usted y yo obedecemos a Dios. Porque no es en la manera en la cual yo quiero actuar, no es como a mí me parece, es de la manera en la cual Dios me está mandando que yo debo hacer. Por eso en estos tiempos se hace necesario de que nosotros hagamos ajustes en nuestra vida que nos lleven a estar en el centro de la voluntad de Dios. Y allí se le estaban dando las indicaciones a aquel hombre Naamán para que fuera sanado. Él se enoja, pero sabe que aunque Naamán se enojó, en medio de él, a su alrededor, habían personas que lo querían. Y qué importante es cuando nos rodeamos de personas que nos impulsan a obedecer a Dios, que nos llevan, ¿verdad?, a hacer lo que Dios nos ha mandado. Había un grupo de personas que lo empiezan a aconsejar en medio de aquel enojo en el cual se encuentra y ellos pueden convencerlo. La importancia de que usted y yo nos rodeemos de buenos amigos, nos rodeemos, ¿verdad?, de esas personas que quieren lo mejor para nuestra vida, porque aquí la escritura nos está diciendo que cuando él empieza a decir esto, le empiezan a aconsejar y le está diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Qué importante cuando Dios nos manda a que oremos, cuando Dios nos manda a que leamos la palabra. Instrucciones que son muy sencillas, pero que son precisas e importantes para nuestra vida. Qué bueno que nosotros no nos enojemos, sino que tomemos la actitud y haya humildad en nuestro corazón para aceptar lo que Dios nos está hablando. Amén. Qué importante cuando usted y yo prestamos atención a cada consejo que Dios nos da, porque Él anhela lo mejor para nuestra vida. Así le está diciendo, él entonces descendió y ¿qué hizo? Se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Aquel hombre se tuvo que despojar de todo lo que traía, de sus carros, de sus caballos, tuvo que bajarse, tuvo que quitarse todo y sabe que tuvo que hacer humillarse. Y es necesario que hoy en día nosotros tengamos una actitud de humillación delante de Dios, de humildad delante de Dios, porque sabe, el altivo, Dios lo mira como de lejos, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Dios nos va a ver. Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Así que aquel hombre se despojó de todo lo que tenía, decide entonces descender, se zambulló 7 veces. No solamente una vez, Dios lo pudo haber hecho en una sola vez, claro que sí, pero Él le está diciendo, es necesario que te zambullas 7 veces, amén, y en el río Jordán. Y así como aquel hombre lo hizo a la primera vez, a la segunda vez, a la tercera vez, y aun cuando no veía nada, déjeme decirle que muchas veces nosotros buscamos la presencia de Dios, nos sumergimos en su presencia y parece que no pasara nada, parece que las cosas siguieran iguales, pero en la medida en que usted y yo avanzamos, en la medida en que usted y yo caminamos, llegará ese momento en el cual usted y yo veremos un
cambio de Dios en nuestra vida. Veremos una obra extraordinaria de Dios en cada uno de nosotros. Entonces se zambulló una y otra vez y dice que 7 veces conforme a qué, a la palabra del varón de Dios. Entonces, ¿cómo debemos nosotros obedecer? Conforme a la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, leer las escrituras, porque allí vamos a ser enseñados. Naamán entonces se zambulló conforme a la palabra del varón de Dios y mire lo que ocurre por causa de su obediencia. Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Ese es el poder de Dios. ¿Dónde estuvo el éxito de Naamán? En la obediencia a la palabra del varón de Dios. ¿Y dónde va a estar su éxito y el mío? En la medida en que cada uno de nosotros nos podamos someter a Dios, obedecer a su palabra y hacer conforme a todo lo que Dios puntualmente nos está diciendo. Su piel fue restaurada y dice que quedó como la piel de un niño, quedó totalmente limpia, y eso es lo que Dios hoy quiere seguir haciendo en nuestra vida. Él quiere seguir restaurando, Él quiere seguir limpiando, Él quiere seguirnos lavando con la sangre de Cristo. Amén. En la medida en la cual usted y yo nos sumergimos en la presencia de Dios, en la medida en la cual buscamos su rostro, vamos a ver cada día cómo Dios va perfeccionando su obra, en la medida en la cual usted y yo obedecemos a la palabra de Dios. Entonces aquel hombre fue restaurado, quedó limpio, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Pero cuando seguimos leyendo, vemos que Eliseo no le recibe ningún presente, porque sabe algo, y es que lo que viene de Dios, el ser limpios, el ser perdonados, el ser lavados, el ser curados, ¿verdad? Es gratuito, es por gracia. Usted y yo lo que debemos es creer, pero en la medida en que tenemos un encuentro con Dios, debemos obedecer a su palabra, a sus mandamientos. Y aquel hombre, después de experimentar el poder de Dios, el milagro de Dios en su vida, la escritura nos enseña que él llevó algo en su corazón, y era que iría a servir al Dios de Israel. Sin importar el lugar donde hoy nosotros nos encontremos, qué bueno es disponer nuestra vida y nuestro corazón para el servicio a Dios. Amén. Entonces en esta hora es una palabra que nos invita cada día a caminar con Dios, a obedecerle, a entregarle nuestra vida y a decirle: Padre, hoy estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres, y sabe, Dios seguirá obrando en nuestra vida. Amén. En esta hora le queremos dar gracias a Dios porque Él nos enseña, porque Él nos habla a través de su palabra. Yo le quiero invitar a usted en esta hora. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios porque Él es bueno. Puede colocarse de pie. ¿Y cuántos anhelamos obedecer a Dios? ¿Cuántos queremos ser cada día más limpios por Él? Amén. Vamos a decirle: Señor, aquí está un corazón dispuesto, aquí está mi vida, Señor, dispuesta a obedecerte, Padre. Ayúdame, Señor. Hay áreas en mi vida que necesitan de tu intervención, que necesitan ser limpias, Señor, que solamente el poder tuyo lo puede hacer. Pero hoy, Dios mío, entregamos nuestra vida, nuestro corazón, y te decimos: ayúdanos, Señor, ayúdanos a obedecer, a caminar contigo. Hoy oramos por un milagro, Señor, en cada vida, Señor, en cada persona. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga más.